con el Salmo 119:18 para tener la asistencia del Todopoderoso y poder comprender los secretos de la Torá. Y Amén. dice, Galenai behabita ni flaón mi torateja. Haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torá. A la vez que le decimos el Salmo 16:5, Adonai menagel ki behosí atato mi goralí. Oh Dios, ración de mi parte y mi destino. Tú guías mi suerte. Bueno, entonces esta noche vamos a adquirir el conocimiento que nos trae la paracha Kitizá. Kitizá significa cuando censes. En esta paracha nos enteramos de cómo fue la adoración que hizo el pueblo de venerar un becerro de oro, lo cual fue un cortocircuito enorme y del que estamos todavía pagando consecuencias, a pesar de haber sucedido hace tantísimo tiempo, pero continuamos pagando las consecuencias. Este tipo de cortocircuito molestó a Hachén y le provocó su enojo. ¿Qué fue lo que dijo? Estaba tan enojado que dijo, he de aniquilar a este pueblo testarudo que me ha provocado y de hacerte a ti moche. En cambio, el padre de una nueva nación judía. Sin embargo, al interceder Moche por el pueblo, dejó vivir a Bené Israel, ya que él es un Dios misericordioso y bondadoso y dispuesto a perdonar. Nos estamos acercando a conocer los 13 atributos de misericordia. En la siguiente paracha, o sea, en Bellaquel, vamos a tener descritos los 13 atributos de misericordia en Bellaquel, donde también vamos a intentar en Bellaquel a hablar del Shabbat un poquito con más detalle, de cómo es que lo vamos nosotros a celebrar, cómo tenemos que llegar al Shabbat, porque en la semana hemos leído la paracha, entonces tenemos que llegar corregidos para hacer un verdadero Shabbat. Pero ahora, después de este cortocircuito del becerro de oro, misericordiosamente le dice a Moche, ya que Moche hizo intercesión por el pueblo, le dice, tú rompiste el primer par de tablas, escribiré otras en su reemplazo. Y a la vez le presentó las 13 cualidades de misericordia para aquellos que hacían cortocircuitos y retornaban a él con sinceridad. En esta paracha vemos cómo Hachén perdona el pecado de aquellos que hacen techubá, o sea, aquellos que se acercan, aquellos que piden perdón de corazón y van trabajando en el aspecto de la humildad. Sí, ese es un aspecto muy importante, desarrollar la humildad. Yo sé que es difícil, pero se puede. Si se trabaja todos los días, finalmente lo logramos. Así que entonces, en esta paracha observamos que Hachén perdona el pecado de aquellos que hacen techubá por su iniquidad y oran a él con sinceridad, o sea, de todo corazón. En esta paracha, como se llama Kitizá, quiere decir cuando censes. Entonces, le instruye a Moche lo siguiente. Si deseas saber cuántos judíos hay, no los cuentes. O sea, cuántos sobreviven en el pueblo hebreo, no los vas a contar. Pues en la medida en que cada uno de ellos es contado, el ángel de maldad señala sus pecados y me exige. Hachén castiga a este por sus pecados. Por eso no se debe contar. Al igual que no debemos contar, por ejemplo, algo muy preciado por el ser humano como es el dinero. No se debe contar. El dinero no se debe contar. Yo sé que es común
sobre todo los que trabajamos en el área de contaduría, hacer las cuentas, porque inclusive el gobierno nos exige rendirle cuentas cada año. Entonces, pero tenemos que procurar, porque no nos sentamos a contar, porque es que eso trae una carga negativa muy fuerte y en lugar de ser una bendición, se convierte en lo contrario. Es algo que no bendice. Dice, porque es que hay ese ángel acusador que entonces exige a Hachén que sea castigado y va mencionando los cortocircuitos que esa alma ha cometido. Le dice, vas a emplear un método diferente para averiguar el número de personas que hay. Que cada uno de ellos se entregue una moneda y más bien se cuentan las monedas. En ese tiempo pues se habló del medio shekel. ¿Y por qué medio shekel? Es la pregunta. ¿Por qué medio shekel? Medio shekel es porque él nos da a nosotros la bendición que nos da, pero la mitad le corresponde a él y la otra mitad nos corresponde a nosotros. Entonces, es compartido. El hecho de vivir en la tierra es compartido con Hachén. Los que tenemos la bendición grande de habernos acercado a Hachén y que recibimos de él tantísimas bendiciones, nada más el hecho de amanecer cada día respirando, una gran bendición. Pero eso va compartido. Por eso la vida a nosotros no nos pertenece. Le pertenece a Hachén. Hachén decide cuándo recoge sus almas. De ahí que sea tan negativo que alguien se suicide, porque se cree en su orgullo y en su ego que es dueño de la vida y no el que le administra la vida es Hachén. Entonces, por eso hay que trabajar mucho a saber redirigir el ego para que sirva a Hachén, porque ese mismo ego se encarga de engañarnos. Entonces, en estos tiempos de confusión, la mejor sombrilla que tenemos es Hachén, con todas sus instrucciones. Aquí cuando le dice a Moche que no los cuente y mucho menos señalándolos, mucho menos, que más bien cada uno aporte medio shekel y se cuentan esos medio shekel y se sabe la cantidad de personas que han de ser contadas. Entonces, nos está dando una enseñanza muy buena para uno no caer bajo esa idea errónea de hacer el conteo. Dice, tenía que contar los hombres que fueran mayores de 20. Ellos eran los que tenían que pasar para entregar el medio shekel. Espero que todos hayamos podido cumplir cuando estuvimos en la Parashá Shekalim dando el medio shekel. Para este año era $10. Todavía se tiene esa oportunidad de dar $10 como medio shekel. Todavía. En la parte de abajo de nuestras publicaciones aparece el link para que ustedes puedan mandar, si así desean cumplir, con lo del medio shekel. Se mandan $10. Entonces, es la manera como se puede determinar el número de personas. Ahora, cuando eso, pues, como habían aportado monedas de plata para la construcción del Mishkan, entonces Hachén le dice que use de esas monedas de plata que habían sido entregadas para la construcción del Mishkan y que las fundiera y que
y que las utilizara para sostener las vigas de madera del Mizcán, las vigas de madera del Mizcán, o sea, de la tienda del encuentro. Hashem mostró a Moshe una moneda de medio shekel de fuego que sacó debajo de su trono celestial y le dijo, esta es la moneda que Bené Israel entregará para ser contado. Más tarde, en la época del Beit Hamidash, cada uno debía entregar una moneda de medio shekel una vez al año a los tesoreros. Eso lo hacemos regularmente en la Parashá Shekalim, pero todavía tenemos esa oportunidad, ya que estamos en esta Parashá de Kitizá. Podemos dar el medio shekel o $10 en este caso. Estas monedas, es cuando el Beit Hamidash, cuando era la época del Beit Hamidash, o sea, el del Gran Templo, estas monedas eran utilizadas para comprar animales, para hacer los sacrificios sibur, o sea, los sacrificios que eran por toda la comunidad. Esos sacrificios se llamaban sacrificios o korbanot sibur. Ahora, cuando Hashem le indicó a Moshe la misma, o sea, la orden o el deseo de él, de que cada uno debía entregar una moneda por año al Beit Hamidash, Moshe comentó con tristeza, es verdad que mientras exista el Beit Hamidash, se observará este deseo, esta orden, tal como se ha enseñado, pero ¿qué sucederá cuando ya no tengamos Beit Hamidash? Ya no darán las monedas de medio shekel y mi nombre ya no será mencionado más en relación con este deseo, con este mandato. Hashem lo consoló diciéndole, no es como tú lo crees, Moshe. Aún después de la destrucción del Beit Hamidash, leerán en sus templos la Parashá y se ha de considerar como si tú, Moshe, estuvieras de pie allí contando a los Bené Israel. La Parashá sobre la misma de la entrega de las monedas de medio shekel se llama Parashá Shekalim, como ya lo hemos indicado. Además de leerla en la Parashá de esta semana, la leemos todos los años en el Shabbat anterior a Rosh Chodesh Adar, este es el mes de Adar, después de la Parashá semanal. Es una de las 4 parashot especiales que se leen todos los años antes de Pesach, en los meses de Shevat, Adar y Nisan. Y las 4 parashot especiales son la Parashá Shekalim, que se trata de donar las monedas de medio shekel. La Parashá Zahor, que lo que quiere decir que recordemos lo que hizo Amalek. La Parashá Pará, que es, tiene que ver con las cenizas de la vaca roja. Y la Parashá HaHodesh, que es la de santificar el nuevo mes. Esas son las 4 especiales. Bueno, entonces, voy a correr un poquito con esta Parashá, porque quiero que lleguemos a mirar un poco con más detenimiento los 13 atributos de misericordia. En la siguiente Parashá nos vamos a encontrar con el Ketoret, que es el incienso. Entonces, en esta Parashá, yo quiero que veamos el aspecto de los 13 atributos que ya los mencionamos cuando comenzamos a las 8 en punto. Y tratándose de estos 13 atributos, voy a entrar inicialmente en el lavado de las manos, porque en el lavado de las manos tenemos algo que es muy especial. Y yo creo que todos han tenido ya la oportunidad de hojear, por lo menos, el libro que les pasamos a través del chat que se llama Conectarse con Dios. Si ustedes abren en Conectarse con Dios, en la página, ya les digo cuál página,
en la página 15, donde dice el lavado de manos o Netilat Yadayim, es muy importante que entremos al nivel Sod de este rezo, porque este rezo que se hace cuando ya nos levantamos de la cama, ustedes saben, al abrir los ojos, que todavía no nos hemos levantado, el rezo que hacemos es el Modeani, donde le damos las gracias por habernos permitido despertarnos, porque nos ha devuelto el alma por misericordia. Ya cuando nos levantamos, lo segundo que se hace es lavarnos las manos, tal como viene explicado en esta obra, en la página 15. Entonces, en esta oración y siguiendo las instrucciones que vienen allí, en la medida en que cuando se lava las manos en la forma como es indicada, que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotat betzivanu al Netilat Yadayim. Cuando dice Baruch, viene el primero de los 13 atributos, que es Él, o sea, Dios. O sea, es en ese momento ya empezamos nosotros a trabajar con los 13 atributos de misericordia. Es muy importante tenerlo presente. Aun cuando el rezo dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotat betzivanu, son 13 palabras. Entonces, tenemos los 13 atributos de misericordia que son El, Rahun, Behanun, Ere, Apaim, Berajeset, Behemet, Notzer-Jeset, la Alafin, Noseabón, Bafechá, Bejatá, Benaqué. Todas las veces que hagamos Netilat Yadayim debemos recordar, ir mencionando los 13 atributos de misericordia, porque cuando nos lavamos las manos es lo que está sucediendo en los mundos superiores. Nos están perdonando o aplicando los 13 atributos de misericordia. Entonces, esa es una muy hermosa manera de manejar el comienzo del día con la bendición de Hachén, dándonos esos 13 atributos. Ahora, yo quiero entrar un poquito a que los estudiemos y cómo lo dice el Zohar, cómo está establecido en el Zohar. Se podría llamar esta sección como el secreto de los 13 atributos de Hachén. Estas palabras fueron invocadas por Moshe Rabenu en un momento muy delicado. Cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro y Hachén propuso destruir a Israel, Moshe le rogó a Hachén que los perdonara. Y como lo sabemos, Hachén lo otorgó, porque esa es su máxima característica, ser otorgador. O sea, es un atributo muy bello y se trata de eso, nuestra existencia en la tierra. Dejar de recibir para sí mismo, para que más bien recibamos para compartir. No todo para nosotros, no todo yo, no, sino que lo que recibamos lo vamos a compartir. Entonces, en el Talmud, el Rabí Yohanan explica que Hachén le enseñó a Moshe Rabenu que cuando se invocan estos 13 atributos, nuestros cortocircuitos son perdonados. Y cuando decimos el primero, Hachén, o sea, Dios, actuando desde la compasión, a diferencia de Elohim, por eso Hachén es de misericordia. Elohim es de la restricción, de la severidad, aplicando justicia. Entonces, él actúa
desde la bondad, desde la misericordia. Y entonces, decimos 2 veces Hachén. La segunda vez, cuando se dice Hachén, vamos a ver por qué lo decimos 2 veces. ¿Por qué es que lo decimos 2 veces? Pero voy a continuar con el siguiente. Dice, nuevamente él, poderoso en su compasión, aun cuando no lo merecen, cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. El segundo atributo dice Rahún, o sea, misericordioso. En el tercer atributo dice Behanún, quiere decir clemente cuando la humanidad ya está en peligro. Erek Apaín, son 2 palabras. Es lento para la ira. Verajeset, y generoso para actuar con bondad. El Behemet, Dios practica la verdad. O sea, tenemos que alejarnos de la mentira para tomar afinidad de forma con Hachén, que solo es verdad. Nos enjece la fin y mantiene su bondad por 1000 generaciones. No sea bom, perdona nuestra iniquidad. Bafechá, no, y perdona nuestras transgresiones. Bejataá, y también nuestros pecados. Y el último atributo, que es Benaké, cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra de su registro todas nuestras transgresiones, en las que hay que trabajar intensamente, más intensamente, es en la número 8, o sea, Nosergeset, que quiere decir mantiene su bondad por 1000 generaciones, o sea, su bondad es eterna. Y la última en la que hay que trabajar también mucho es en Benaké, cuando nos arrepentimos con sinceridad para que se borre del registro todas las transgresiones. Esas son 2 que hay que trabajar con mucha intensidad para ir tomando afinidad de forma con el Creador. Pero en algún momento iremos a hacer un estudio bien profundo de cada uno de estos atributos. El rabino Eliahu de Vidas, quien nació en 1518 y falleció en 1592, escribe en su libro Rechit Hodma que la expresión del Talmud que indica cuando invocamos los 13 atributos, nuestras transgresiones serán perdonadas. No debe ser entendida como cuando los recitamos así textualmente, literalmente, sino cuando imitamos estos 13 atributos. Significa que cuando tomamos la afinidad de forma con Hachén, entonces seremos perdonados por él. O sea que estos 13 atributos son columna vertebral para llevar nuestras vidas. Es columna vertebral, producen sanidad hasta física, no solamente una sanidad espiritual, mental, sino además en la parte física también. La repetición, les prometí que íbamos a dar una explicación acerca de la repetición del primer atributo, que es Hachén Hachén. La repetición del nombre de Dios requiere una explicación. Nuestros rabinos nos enseñaron que a partir de esta repetición aprendemos una maravillosa lección acerca del perdón, cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestras transgresiones. Hachén nos perdona completamente y nunca más nos recuerda nuestra transgresión, porque cuando decimos 2 veces algo, es como mencionar 2 testigos, o sea,
que es algo cierto y verdadero. La repetición del nombre de Hashem nos enseña que una vez que nos arrepentimos de las transgresiones, Dios se comportará con nosotros exactamente igual como Él se comporta con nosotros antes de que cometiéramos ese error. No hay rencor ni resentimiento, sino un perdón total y completo de su parte. Se espera que nosotros también actuemos de esta manera hacia quienes nos rodean. Mañana voy a publicar en el chat, bien ordenadamente, con la ayuda del creador, Blineder, sin promesa, me voy a esforzar para que quede en el chat los 13 atributos de misericordia, para que ustedes los impriman y cuando estén haciendo Netilá Yadayim o al momento de ir a dormir, ustedes puedan hacer una revisión interior y puedan establecerlos en la comunicación con Dios. Si aspiramos a ser perdonados por Dios, tenemos que actuar hacia los demás como queremos que Él actúe hacia nosotros. Cuando perdonamos a los demás, debemos borrar y eliminar todo vestigio de resentimiento hacia la persona que nos ha ofendido y actuar hacia él como lo hicimos antes de que esta persona nos ofendiera. Ere apaín, o sea, paciente. Hashem espera pacientemente que nos arrepintamos en lugar de castigarnos en forma inmediata. Así también, si alguien nos hace daño, debemos ser pacientes, o sea, poner una restricción. Hay que hacer restricción de no actuar impulsivamente. Hay que tomarse un tiempo, darle ese tiempo a esa persona para que se arrepienta. Entonces, cuando estamos practicando el Erek Apaín, que es ser paciente, que es el cuarto atributo, porque es lento para la ira, o sea, es paciente. ¿Sí? Entonces, es el momento de ejercer restricción, en que no vamos a actuar en forma impulsiva contra esa persona que nos está ofendiendo. Y es bastante difícil cuando se halla en esta situación. Pero es bueno recordar este consejo, que es un muy saludable consejo. Ahora vamos a ver Behemet, o sea, verdad. Él cumple sus promesas de brindarnos su bendición, incluso cuando no lo merecemos. Así también, si nos comprometimos a hacer algo por otra persona, debemos cumplir nuestra palabra, incluso cuando esa persona ya no lo merezca. Nos enriquece la fin. Hashem mantiene su bondad por 1000 generaciones. Si tenemos una deuda de gratitud con alguien, debemos seguir expresando esa gratitud a los descendientes de esa persona. En resumen, cuando establecemos estos 13 atributos, debemos aprender de ellos, no solo cómo Hashem se comporta con nosotros, sino también y sobre todo cómo Hashem espera que nosotros nos comportemos con los demás. Entonces, es una muy buena enseñanza respecto de los 13 atributos de misericordia. Vamos a continuar con nuestra parashá Kitizá. Se preparó el aceite para la unción y viene la fórmula descrita de cómo preparar el aceite para unción. Está prohibido que nosotros intentemos seguir esta fórmula. Está prohibido, no lo debemos hacer. Hashem le ordenó a Moshe que después de armar el Mishkan, el aceite especial que se llama Shemen
Hamishah, Shemen Hamishah, sobre todos los objetos del Mishkan y sobre las cabezas de los Kohanim, la manera de ungir. De tal modo, los Kohanim y el Mishkan se volverán santos. Esa fue la instrucción que le dio a Moshe. Hashem le indicó a Moshe cómo prepararlo. Toma 4 especias. Hashem le mencionó sus nombres. Entre esas estaba la canela. Pésalas cuidadosamente, tal como yo te estoy dando la instrucción. Sumérgelas en agua y mézclalas con aceite de oliva. La botella del Shemen Hamishah que preparó Moshe milagrosamente duró mucho tiempo. Se utilizó aún durante unos 750 años. Antes de la destrucción del primer templo del primer Bet Hamikdash, el rey Yoshiyyahu ocultó la botella. Mashiach va a ser el encargado de devolvernos la botella. Ahora, tenemos un encuentro muy hermoso en esta parashá, pero que luego más adelante en Vayafel vamos a ver cómo se desarrolla. Pero por lo pronto lo vamos a mencionar. Y era la preparación del Ketoret, el incienso para quemar en el Mizbeach a Ketoret o en el altar de oro. Entonces, por favor, Karime nos quiere mostrar la imagen del altar de oro que está mostrando el humo. Muchas gracias. Hashem le ordenó a Moshe, prepara una mezcla juntando 11 buenas especias. Hashem le dijo a Moshe sus nombres. Trituras, las trituras y las mezclas. Este incienso, que se llama el Ketoret, será quemado sobre el altar para el incienso todos los días. El Ketoret despedía al quemarse un aroma tan deliciosa que no parecía de este mundo. Alguien podría pensar, he de preparar la misma mezcla de especias para quemar en mi propia casa, de manera que mi familia y yo podamos disfrutar de esta maravillosa aroma. Sin embargo, está prohibido por la Torá hacer esto. El Ketoret es sagrado y solo podía ser preparado para el Mishkan y el Bet Hamikdash. Tampoco se podía preparar para el aceite para ungir para su propio uso. Solo podía ser utilizado para los fines que Hashem ordenaba. Así que en el altar era donde se quemaba el incienso. Y también voy a ponerles el rezo del Ketoret, que es preferible hacerlo 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. Ellos lo hacían tipo 9 de la mañana y en la tarde aproximadamente a las 3, casi en Minha. Se acostumbra a que se hace este rezo. Luego vamos a aprender las propiedades y todas las virtudes que tiene el Ketoret y cómo fue que llegó al conocimiento de Moshe, la preparación del Ketoret. Pero en esta parashá, además, está muy rica de cosas nuevas, porque vamos a ver cómo Hashem eligió a Bezalel y a Oliab para construir el Mishkan. ¿Y quiénes serán ellos? Hashem le dijo a Moshe, tal vez estés preocupado pensando, ¿dónde vas a hallar obreros calificados para construir los objetos del Mishkan? Pero no debes buscar mucho. Ya los tengo elegidos y entre esos tengo a Bezalel, de la tribu de Judá, para hacer el trabajo. Aun cuando tiene solo 13 años, lo he dotado de la sabiduría y la habilidad necesarias para construir el Mishkan. Sabe carpintería
es capaz de engarzar piedras preciosas y sabe cómo trabajar el oro, la plata y el cobre. O sea, que Bezalel ya había recibido instrucciones de Hachem y él le había dado esos dones ya los tenía. No tenía sino 13 años. O sea, en pleno, los había recibido y ya había cumplido los 13, quiere decir que ya había hecho su bar mitzvah. Hachem, que quiere decir el hijo del mandamiento. Eso es lo que quiere decir. Hachem dio a Bezalel una variedad de habilidades excepcionalmente amplias. Uno puede conocer un carpintero hábil, pero si se le pide que le haga un collar de plata, le responderá, ese no es mi trabajo. Pídeselo a la persona apropiada, el que trabaja con plata. Del mismo modo, si se le pide a uno que trabaja con plata que realice el trabajo de un carpintero o de un picapedrero, afirmará que se especializa solamente en trabajar joyas. Y para esas otras tareas es necesario encontrar el especialista en la materia. Y si conocemos una persona que puede hacer de todo, con seguridad no hará nada a la perfección. Bueno, entonces, Bezalel era único por cuanto Hachem lo dotó de perfección en todas las habilidades necesarias para construir los objetos del Mishkan. Era perfecto para trabajar las joyas finas y con complicados diseños de oro y plata, y era igualmente perfecto para crear formas de madera y de piedra. Muchas gracias, Karime, por la imagen. Con gusto, Mora. Si se le pide a un artista que haga algo que nunca ha hecho antes, primero hará una prueba. Trazará un modelo o hará un proyecto. Bezalel no necesitaba de hacer ningún modelo. No necesitaba preparar ningún proyecto. Lo hacía directamente, sin necesidad de hacer, digamos, un borrador de cómo sería. Más aún, Hachem dio a Bezalel profecía, o sea, Ruach HaKodesh. Con el Ruach HaKodesh que poseía, Bezalel podía comprender el significado profundo de cada uno de los objetos que hacía. Hachem informó a Moshe, también he elegido un ayudante para Bezalel. Es Oholiab de la tribu de Dan, y ambos, Bezalel y Oholiab, pueden asignar tareas a cualquier hombre o mujer que desee ayudar en la construcción del Mishkan o de la tienda del encuentro. Hachem le advierte a Moshe que no se debe violar el Shabbat para construir el Mishkan. Sí, puedes cerrar el PowerPoint. Hachem advirtió a Moshe. Podrían pensar que la construcción del Mishkan es un mandato tan importante que deben continuar construyéndolo aún en Shabbat. Sin embargo, esto está prohibido. Hay que advertirles que cualquier trabajo o melajá necesario para construir el Mishkan no podrá llevarse a cabo en Shabbat. Deben guardar la santidad del día. ¿Pero qué es la santidad del día? La santidad del día es pasar el tiempo con Hachem, estudiando el Zohar, estudiando en la Torá la Parashá, que les va a bendecir para la siguiente semana. Porque eso es lo que hacemos en Shabbat. Llegamos corregidos, estudiamos la Parashá, ojalá que sea del Zohar, tomado del Zohar, aún de la misma Torá en el nivel del Midrash, para tener un nivel más elevado y no tomarlo literal, porque literalmente la Torá pertenece en el árbol de la vida a la columna de la izquierda, porque es una Torá escrita. Pero el Midrash,
que es la parte oral, que es la Torá oral, lo que nos da es bondad, misericordia y nos amplía completamente nuestros cerebros para poder entender e ir ascendiendo de nivel. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que no la vamos a tomar literal. O sea, tal como está escrita y así la vamos a interpretar, no. Nos apoyamos en la Torá oral y es mejor conocerla primero oralmente, o sea, la Torá oral, y luego sí la escrita, porque así entonces uno va a entender mejor la Torá escrita como viene en el pergamino. Así que entonces dice, la instrucción continúa así: se debe guardar la santidad del día y abstenerse de trabajar ahora y por siempre. El día del Shabbat es una señal entre mí y Bené Israel, que son de mi pueblo. Ahí es donde nosotros entramos, a que somos directo a él. Eso es lo que somos. Vamos directo a él. Por eso la instrucción es muy clara. Este deseo de que guardemos el Shabbat con santidad es muy importante, a tal punto que si nos esmeráramos en guardar 2 Shabbatot seguidos, de verdad bien hechos, cumpliendo con los deseos de Dios, el Mashiach se revelaría inmediatamente. O sea, nos tenemos que forzar, no estar perdiendo el tiempo en el televisor, oyéndose a un cine, o estando haciendo cosas del mundo, o haciendo negocios en Shabbat. Ese negocio que se haga en Shabbat, lo que le trae es una maldición. No haga eso, haga el negocio con Hashem de estar con él. Y ese es el mejor negocio. Si uno pasa esas horas con él, estudiando, indagando y conociendo de los secretos del cielo, va a tener la siguiente semana en mejor condición, porque su alma se va corrigiendo. Poco a poco se va corrigiendo, se va impregnando de la palabra de Hashem. Ahora, entonces, como ya ha sucedido lo del becerro de oro, es necesario reemplazar esas tablas que según la Torá oral fueron quebradas, pero que en el Zohar se explica que no es que se quebraran, las había escrito el mismo Dios con su propia mano. Entonces, cuando hubo el cortocircuito del becerro de oro, las letras que eran divinas se regresaron a su dueño. Y por eso Moshe se quedó con la maqueta, digamos, en las manos, que eran muy pesadas. Entonces las dejó caer. No fue ni siquiera que las tiró. Las dejó caer por lo pesadas. Eso explica el Zohar. Y aún el Midrash lo explica. Entonces, era necesario reemplazar esas tablas con esos 10 enunciados, con esos 10 pronunciamientos. Era indispensable volverlas a tener. Entonces, después de Matan Torah, o sea, después de la entrega de la Torah, permaneció en la cima de Har Sinaí por 40 días. Y al finalizar esos 40 días, Hashem le dio a Moshe 2 hermosas tablas de piedra de zafiro que tomó de debajo de su trono celestial. Las dos tablas eran del mismo tamaño. Tenían unos 60 centímetros y de ancho y unos de alto, unos 60 centímetros. De ancho, lo mismo. Y además tenían 3 de espesor. Sobre estas tablas, en la que quedaron grabadas los 10 pronunciamientos, aunque eran muy pesadas, Moshe las pudo sostener en una mano y milagrosamente
no sintió el peso, ni su mano flaqueó, las pudo sostener. Hachén le ordenó a Moshe, entrega esto a Bené Israel. Son un presente de mi parte. Este es mi regalo. Una señal del pacto que hice con Bené Israel en Ar Sinaí, o sea, en el monte Sinaí. Moshe las tomó, pero cuando él las toma, entonces es cuando le dice Moshe, cuando le dice Hachén, ahora mira lo que está sucediendo. Entonces, realmente qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Que los Eres-Rab incitaron al pueblo. Los Eres-Rab eran aquellos que eran añadidos, porque Moshe intercedió por ellos. Y Hachén le permitió que esa gente añadida se le pegara al pueblo. Esos son los Eres-Rab, o sea, aquellos que más bien tienen una máscara. Parecen que son, pero en la realidad no son. La mezcla de las naciones. Ajá, la mezcla de las naciones. Exacto. Pero bueno, las naciones, en este momento todos somos naciones. Todos. No hay ningún pueblo especial. En este momento estamos igualaditos en Malhut de Malhut, dice el Zohar en Al-Kadmá, cuando en la primera parte del Zohar aparece eso. Allí uno lo encuentra. Pero estos Eres-Rab fueron los que incitaron, faltando 3 horas para que Moshe descendiera. Les cogió la ansiedad, la impaciencia, y todos cayeron en la adoración al becerro de oro, excepto los de la tribu de Leví. Ellos no participaron. Pero como somos responsables el uno por el otro, entonces, como ellos lo hicieron, todos quedamos untados, digamos. A todos nos cayó el mismo barro. Entonces, ya cuando eso sucede, pues fue el desastre. Fue el desastre. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Que cogió y ese becerro de oro lo pulverizó e hizo algo parecido que se hace con las cenizas de la vaca roja, que es volverlo polvo y darles a beber de ello para lograr la limpieza, lograr la purificación, porque se habían contaminado. Entonces aquí es donde uno se tiene que examinar respecto de idolatrías, de los ídolos. Tiene uno que hacer esa interioridad con uno mismo, porque hay muchos tipos de ídolos. Hay ídolos de toda clase. El primer ídolo que hay es el del dinero. Y el último en convertirse siempre es el bolsillo. No es el primero en convertirse. ¿Cómo duele y cómo le duele a la gente dar una sedacá, hacer un gesto de bondad con alguien necesitado, cuando es una bendición para sí mismo? Cuando uno da sedacá, las puertas de los cielos se abren. Y Hachén está con nosotros porque estamos haciendo afinidad de forma con él, que es otorgador. Entonces, eso fue algo que sucedió, es una realidad y tenemos que revisarnos para ir manejando y redireccionando el ego, porque se trata de eso, de trabajar el ego, porque somos 100% ego. Todo es para mí, por mí, conmigo, o sea, todo es mío, 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 mío. Entonces, tenemos que revisar incluso la manera como hablamos. Debemos hablar en favor de todos nosotros, porque somos una sola alma. Entonces, se trata de seguir la buena voluntad de Hachén, que está con su enseñanza en la Torá, que eso es lo que quiere decir, instrucción. Y la verdad, pues que llegamos ignorantes, porque número uno, no nos han educado en ella. Hasta ahora estamos recibiendo instrucción, ¿sí?
y ella va trabajando, esa instrucción va trabajando en el corazón de la persona. Y poco a poco nos vamos acercando a Hachén, que es lo que se llama hacer techubá. Nos vamos apegando a él. Es algo que hay que corregir. Eso es un solo ídolo. Actualmente es el dinero. En ese tiempo fue hacer un becerro que, según cuentan en el Midrash, hasta se movía, porque entre los seres rap se habían colado algunos de los que practicaban o hacían la práctica de Bilán y Balán, que ya lo hemos leído, que ellos eran magos del otro lado, del otro árbol, no del árbol de la vida, porque ahí no hay magia. En el árbol de la vida no hay magia. Lo que hay es un cambio interior. Eso es lo que hay en el árbol de la vida. Entonces, vemos que este asunto del becerro de oro, aún hoy día, nos persigue. Un hecho importante que sucedió cuando estaban buscando el oro para hacer el becerro de oro, es que se dirigieron a las mujeres para que ellas entregaran las joyas de oro y ellas se opusieron. Ellas no quisieron entregar el oro. Para ese fin dijeron que no lo daban. Eso es algo de resaltar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un nivel más elevado, más especial, por la forma como fue creada. Entonces, es más especial. Y ellas pudieron sentir espiritualmente que eso las dañaba. ¿Sí? Entonces, todo el oro que habían rescatado, recuerdan, en el mar de los juncos. Entonces, los varones cogieron todo ese oro y con ese oro fue que hicieron el becerro. El Radberg explica que ese becerro era como la actual computadora, que podía comunicarse y podía darle datos y todo eso, porque lo manejaban los seres rap, que conocían, bueno, podríamos decir la magia negra, como se oye en el común de las personas. ¿Sí? Entonces, ese es un dato importante de tener presente. ¿Sí? Y uno de los varones que se opuso a que iba a participar de esto fue Hur, hijo de Miriam, sobrino de Moche y de Aarón. Él exclamó: sois un pueblo desagradecido, que no escucháis a Hachén. Solo porque Moche no se encuentra aquí, ¿deseáis hacer una imagen? Moche va a venir, sin duda que sí va a venir. Pero aunque no vuelva, no está permitido hacer una imagen. Y mientras que yo esté aquí, no voy a dejar que se haga. Ante estas palabras, todos se disgustaron, todos se enojaron y se agitaron y empezaron a pelear con él hasta que finalmente lo mataron. Él pagó el precio por oponerse a la elaboración del becerro de oro. Y fíjese que era la mayoría en favor del becerro de oro. Hay que tener cuidado con las multitudes, porque las multitudes lo pueden conducir a uno a graves errores. Bueno, entonces yo creo que han transcurrido 54 minutos y si hay preguntas, me gustaría que levantaran la mano e hicieran la pregunta y vamos a terminar esta parashá Kitizá en la próxima reunión. Vamos exactamente por la mitad de la parashá. Si hay preguntas, no sé si Marco querrá preguntar algo. De Colombia, ¿tendrá alguien alguna pregunta?
Muchas gracias a la gente de Colombia que se ha conectado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta instrucción tan importante. Karime, ¿no hay nadie con la mano levantada? No, señora. Bueno, tampoco usted tiene preguntas, Karime. Estoy así calladita, asimilando todo lo que usted dijo. Porque esta Bueno. noche casi no hay preguntas. Sí. La pregunta es que, no es pregunta, pero es interesante, que cada vez que hacemos el Netilaya Dime, estamos haciendo los 13 atributos de Atributos. misericordia. Sí. También que era lo otro que aprendimos secreto, lo del shekel también, correcto, hay que Sí. darlo, que es un Sí. secreto más, porque eso ¿qué es lo que hace el shekel? ¿Cuál es el secreto ese cuando uno lo da? Cuando uno da el medio shekel, a ver, en esta ocasión, cuando estuvimos en la Paracha Chekalín, lo estamos dando como para obtener, como más bien, como un medio de redención, ¿sí? Era un conteo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? De cuántos habían quedado, ¿sí? Porque muchos murieron en medio de todo eso, muchos murieron. Ya. Fíjese lo que le acabo de narrar de Hur. Hur pagó el precio. Era el hijo de Miriam, sobrino de Moche y de Aarón. Pero fue el que, de los varones, fue el que se opuso. Y las mujeres que se negaron a entregar sus joyas. Ellas dijeron, no, para ese objetivo no vamos a entregar las joyas. No, claro. no lo vamos a hacer. Pero contra ellas no hubo una revuelta, pero sí contra Hur. Porque Hur dijo que él no iba a permitir que eso sucediera. Él pagó el precio, ¿sí? Entonces, son cosas importantes de esta paracha, muy importantes, porque se llegará el momento en que uno tenga que pararse firme contra la idolatría, contra cualquier mal consejo que se esté dando, contra algo que se está saliendo de las instrucciones, de las enseñanzas del Eterno. Por eso es tan importante el Zohar, porque uno va a aprender del Zohar. Cómo es que va tomando afinidad de forma con Hachén. Y los 13 atributos son muy especiales, porque ahí está escrito cómo es Hachén. Son los 13 atributos. Entonces, muy importante, sobrino, el resumen que ha hecho de los secretos que esta noche se conocen. Y Netilia y Adain, ¿cuántas veces lo hacemos? Muchas veces en el día. Correcto, como también hay el secreto de decir el Shema 2 veces al día, correcto, en la mañana y en la noche, Sí. es otro secreto. Sí, claro, porque el Shema limpia el alma. ¿Sí? Y como les dije el otro día, son 6 palabras iniciales y 6 finales. Ese es el Shema, teniendo en cuenta que hay una Ain, una letra Ain y una letra Dalet, que corresponde a 2 testigos. Entonces, son secretos importantes y con esos secretos vamos a entrar al Shabbat y ojalá que los estén anotando porque vamos a tener por lo menos 3 comidas. Entonces, ¿qué es la comida del viernes? O sea, en la noche se hace esa cena del viernes de la bienvenida del Shabbat. Entonces, antes de hacer el Kiddush, uno menciona el secreto con el cual ha llegado al Shabbat para poder decir Lejaim. Uno llega corregido. ¿Cómo es la corrección? En la medida en que usted se va enterando de los secretos de la Torá, porque así se va corrigiendo el alma. Entonces, uno llega con los secretos. El otro secreto que usted mencionó, que muchos podrán decir, es el desayuno. No se llama el desayuno. Se llama el segundo seder. El primer seder es el de la noche. El segundo es el que cabalísticamente se llama el Kiddush, el Kiddush que se hace, bueno, tipo 1 de la tarde, más o menos.
Y en la tercera comida, entonces llega también con otro secreto que se le haya revelado mientras que ha estado estudiando la parashá, por ejemplo. Ajá. O anota uno que haya tomado durante la semana, porque durante toda la semana estamos estudiando la parashá. Entonces van saliendo secretos. ¿Cuáles son los secretos? Lo que uno no sabía. La nueva noticia que uno obtiene de leer la parashá. La nueva noticia. Porque se le van abriendo los cerebros, tanto el derecho como el izquierdo, que en Kabbalah se llama los mojín, y uno va entendiendo poco a poco. Entonces uno va anotándolos. Es muy importante tener esto presente, que hay que llegar corregidos al Shabbat. ¿Cómo? Conociendo los secretos. Claro. Así